Hola a todos, me da mucho gusto volvernos a encontrar en este espacio de Psicrimi, donde hablamos sobre psicología, criminología y anime para cuidar la salud mental. Para quienes llegan por primera vez, yo soy Diana, soy psicóloga y criminóloga. Y en estos lives utilizamos personajes del anime para hablar sobre salud mental. Obviamente con una perspectiva psicológica, científica, pero también con cercanía y humanidad, ¿vale? Cabe mencionar que estos lives son de carácter psicoeducativo y son análisis de ficción. Si tú te sientes identificado con alguno de los temas que vamos a tocar hoy, te invito a que inicies un proceso terapéutico. En pantalla aparece mi número para poder agendar una terapia psicológica, y si no quieres iniciar conmigo puedes hacerlo con cualquier profesional de la salud mental, ¿vale? Pero sí es muy importante que si te identificaste con alguno de los temas que vamos a hablar hoy, busques ayuda profesional. Nuevo seguidor, seguidora, muchas gracias. Los live pasados analizamos a personajes como Kaneki de Tokyo Ghoul, Gus de Berserk y Subaru de Re:Zero. Y hoy hablaremos de un personaje completamente diferente. Un personaje que siempre sonríe. Un personaje que transmite esperanza y que parece levantarse después de cualquier golpe. Por ahí Guillermo nos dice, escuché a Subaru y entré. Sí, comentaba Guillermo que en el live pasado analizamos al personaje de Subaru de Re:Zero y hablamos de temas como síndrome del impostor, los pensamientos intrusivos y todos estos temas psicológicos que van de acuerdo con Subaru de Re:Zero. Igual hablamos un poquito sobre depresión, sobre la pérdida de la vida, pero el día de hoy vamos a hablar de Luffy de One Piece, ¿vale? Entonces te decía que este personaje es completamente diferente a los anteriores porque Luffy transmite esperanza y también parece que puede levantarse después de cualquier golpe, ¿no? Pero hubo un momento donde su historia no fue suficiente para evitar que el dolor lo derrumbara. Te decía que hoy vamos a hablar entonces de Monkey Luffy de One Piece. Y más que hablar de One Piece, quiero que hablemos de algo que todos tarde o temprano enfrentamos, que es el duelo. Porque perder a alguien que amamos cambia nuestra vida para siempre. Y si te interesa este tema sobre el duelo, la salud mental, el anime, la psicología y la criminología, te invito a que le des me gusta al live y lo compartas para que podamos cuidar la salud mental de más personas, ¿vale? Quiero hacerles una pregunta y que me comenten en el chat los que tienen posibilidad. Cuando escuchan la palabra duelo, ¿en qué piensan primero? Puede ser tristeza, puede ser en extrañar a alguien, aprender a seguir o cualquier otra palabra. Los leo. Cuando piensas o cuando escuchas la palabra duelo, ¿qué es lo primero que piensas?
tristeza, extrañar a alguien, aprender a seguir, otra palabra. Los leo, ¿no? Por ahí veo comentarios que dicen la pérdida de la vida. Ok, nuevo seguidora, muchas gracias. Nicolás dice una lucha. Ok. Por ahí nos dicen Yugibo. Ok, muchas gracias por estas respuestas. Y qué interesante, porque cada uno respondió algo distinto. Y esto nos enseña algo muy importante, que es que no existe una forma o una sola forma correcta de vivir el duelo. El tema del duelo y por qué elegí a Luffy para este live. Nuevo seguidora, muchas gracias. Cuando nosotros pensamos en Luffy, casi siempre imaginamos a alguien optimista, alguien impulsivo, tal vez valiente, con una sonrisa enorme. Y justamente por eso es que elegí hablar de él, porque incluso las personas que parecen más fuertes pueden romperse cuando pierden a alguien importante. La tristeza, chicos y chicas, no distingue personalidades, no distingue edades, no distingue profesiones, y el duelo es una respuesta humana al amor. Vamos a pasar a explicar qué es el duelo. Hay una frase que me gusta mucho que dice: el duelo es el precio que pagamos por haber amado. Y aunque duele, también nos recuerda que este vínculo fue importante. Si una pérdida nos duele tanto, es porque esa persona ocupó un lugar muy vacío o muy valioso, Esa persona ocupó un lugar muy valioso en nuestra vida, ¿vale? Y quiero comenzar aclarando algo aquí en esta parte del duelo, y es que muchas personas confunden tristeza, duelo y depresión. Y aunque pueden parecer similares, no significan lo mismo. Vamos a explicar la diferencia. La tristeza es una emoción, ¿ok? Es una emoción que todos sentimos en algún momento y puede aparecer ya sea después de una discusión, después de un fracaso o incluso cuando escuchamos una mala noticia. Generalmente esta emoción cambia con el tiempo y con las circunstancias. Eso es la tristeza. Y el duelo es un proceso de adaptación, ¿ok? El duelo es un proceso de adaptación. La tristeza es una emoción. El duelo, un proceso de adaptación, y este aparece cuando perdemos a alguien o algo muy significativo. Nuevo seguidora, muchas gracias. Y aparece cuando perdemos a alguien o algo muy significativo. No solo hablamos de la pérdida de un ser querido, ¿ok? Sino que también puede existir duelo por una separación, por perder un trabajo, por una enfermedad tal vez, por perder un proyecto de vida, por perder a una mascota o incluso por un cambio importante en nuestra vida. Eso es el duelo, ¿no? Entonces ya explicamos qué es la tristeza, qué es una emoción, y explicamos que el duelo es un proceso de adaptación. Y ahora viene la depresión. La depresión es un trastorno de la salud mental que requiere una valoración clínica, ¿ok? Y esta depresión puede incluir tristeza persistente,
pérdida del interés, alteraciones del sueño o del apetito, también dificultades para concentrarse y otros síntomas que afectan de forma importante la vida cotidiana. Y aquí te quiero comentar, nuevo seguidor, seguidora, muchas gracias, que no todo duelo se convierte en depresión y no toda la tristeza es un duelo, ¿vale? Entonces, para que nos queden claros estos tres conceptos. Ale nos envió una rosa y vamos a sacar su frase de contención. Ale, muchas gracias por esa rosa, y tu frase dice: estar cansado también es humano. Estar cansado también es humano. Muchas gracias por esa rosa. Entonces, vuelvo a hacer un pequeñito resumen. Hablamos de tres conceptos, que es la tristeza, el duelo y la depresión. Te decía que la tristeza es una emoción que todos sentimos y que puede aparecer después de una discusión, fracaso o mala noticia, y que cambia con el tiempo. En cambio, el duelo es un proceso de adaptación y aparece cuando perdemos a algo o a alguien muy significativo. Y la depresión, en cambio, pues es un trastorno de la salud mental que requiere una valoración clínica, y te decía que no todo duelo se convierte en depresión y no toda la tristeza es un duelo. Voy a hacer una pregunta para que ustedes interactúen en el chat y así pueda yo leer sus comentarios, ¿vale? Para que llevemos un orden. La pregunta es: ¿creen que existe un tiempo correcto para dejar de extrañar a alguien? Sí, no, depende. Los leo en el chat. ¿Creen que existe un tiempo correcto para dejar de extrañar a alguien? Sí, no, depende. Te leo en el chat. Dice, a ver, comentarios. Dice Nick, ¿qué me aconseja? Recién perdí a mi papá. Hoy lo enterramos y no lo lloré mucho. Nick, te recomiendo que busques un lugar tranquilo donde tú puedas externar toda esa tristeza, ¿vale? Porque recordemos que las emociones no expresadas se van acumulando. Y en el duelo, llorar es una forma sana de expresar todo este dolor ante una pérdida, ¿vale? Rich nos dice, Luffy es un gran personaje, el hombre como al que yo aspiro a actuar. Me alegra que Luffy sea un personaje que te inspire a actuar. Alexa dice, qué fuerte precio a pagar en el duelo. Es un proceso que no tiene un tiempo específico de duración. Cada persona vive su duelo a la forma que él puede, ¿vale? Alexa dice, psicóloga, cuando los hijos ven divorciados a sus padres, ¿es duelo? Es una pérdida, en este caso, pues de esta familia que ellos tenían. Entonces sí hay que trabajar esta parte del divorcio. Dice Cari, ¿cómo cambias y aceptas que la persona amada ya está bien? Sentimiento que se puede ir de este mundo. ¿Cómo cambias y aceptas que la persona amada ya está bien? Pues es un proceso. Igual, como te digo, el duelo es una pérdida de una persona, de un objeto, de una relación, de un sueño, de una meta. Entonces hay que ir trabajando poco a poco estas etapas, ¿vale? Yoko dice, ¿cómo se puede superar un duelo por la muerte de una mascota? Como les decía, no hay... Esta pregunta me gusta mucho porque recién acabo de recibir una capacitación en el duelo por pérdida de mascotas y es un duelo que está muy etiquetado, muy juzgado, porque a veces
hasta te dicen, ¿cómo vas a ponerte tan triste porque perdiste a tu perro, porque perdiste a tu gato? Puede ser inclusive cualquier tipo de mascota, ¿no? Los más comunes pues son perritos y gatos, pero a lo mejor alguien tiene un hámster, un reptil, cualquier mascota, y es igual de importante esta pérdida para ti de tu mascota como lo puede ser para alguien más, un hijo, un papá o un hermano, ¿vale? Entonces, igual lo mismo, ir trabajando tu proceso de duelo poco a poco con esta pérdida de la mascota, ¿vale? Alexita, no, porque si fue importante para ti será recordado para siempre. Creo que ya están respondiendo que sí existe un tiempo correcto para dejar de extrañar a alguien. Y nos dicen, yo creo que no existe, no hay tiempo, puede ser toda la vida, muy bien. No, porque si fue importante para ti será recordado para siempre. No, aunque no, aunque lo importante como lo sobrelleva la pérdida, ¿ok? Depende, no creo, no existe un tiempo. Y por ahí ya están contestando a los demás, ¿vale? Muchas gracias y les agradezco mucho que entre ustedes mismos se estén contestando, se estén dando apoyo. Recuerden que este live es un espacio seguro donde ustedes se pueden expresar y pueden ser empáticos con los demás. Recordemos que las redes de apoyo son muy importantes para que una persona pueda seguir adelante, ¿vale? Justo ahorita que me están comentando sobre las pérdidas de la mascota, la pérdida de algún familiar, quiero hablar sobre el tema o el mito más bien, de ya supéralo, ¿no? Que es una de las frases que más daño puede hacer, sobre todo si ya pasó mucho tiempo, ¿no? De esta pérdida. Te pueden decir esto de ya supéralo, ya pasó mucho tiempo, tienes que ser fuerte. Son frases típicas que nos dicen cuando estamos pasando por una pérdida. Pero, ¿quién decide? Déjame preguntarte, ¿quién decide cuánto tiempo debería durar el amor por una persona? ¿Quién decide cuánto tiempo debería durar el amor por una persona? Como te vengo repitiendo desde el principio del live, el duelo no tiene un calendario. Cada historia, cada vínculo, cada persona es diferente. Tú vas a decidir, o más bien vas a ir trabajando poco a poco en este duelo, y a lo mejor para ti tu proceso dura 2 meses, ¿no? Y para alguien más puede durar 6 meses, incluso 1 o más años. Entonces recuerda que el proceso de duelo no tiene un calendario, porque cada historia, cada vínculo y cada persona es diferente. Ahora vamos a relacionar en este tema del duelo de la pérdida con One Piece, ¿no? Y hay un momento en este anime que cambia completamente a Luffy, y es la pérdida de Ice, no sé cómo se pronuncia, soy muy mala en esto de los nombres. Es la pérdida de, le voy a decir Ace, tal como está escrito para que no me juzguen. Entonces te digo que llega un momento en el que Luffy cambia, y es cuando atraviesa la pérdida de Ace. Y no voy a centrarme en los detalles de la historia, porque hoy el protagonista no es el anime, sino que es la experiencia emocional, ¿vale? Después de esta pérdida, Luffy deja de reaccionar como el personaje optimista que todos conocíamos. ¿Y qué pasa con Luffy? Se derrumba, llora y se siente
completamente desorientado. Y esto es muy importante porque muchas veces creemos que las personas fuertes nunca se rompen, pero la realidad es otra. ¿Por qué? Porque las personas fuertes también lloran, también sienten, también tienen miedo y también necesitan ayuda. Y hemos hablado de algunos otros personajes que igual son muy fuertes, como lo es Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen, donde hemos hablado de quién le pregunta al más fuerte si está bien. Porque muchas veces asumimos que porque está sonriendo todo el tiempo, porque siempre está feliz, no le pasa nada. Pero ¿quién se preocupa por esa persona que siempre está sonriendo? Por eso es que te vuelvo a repetir que las personas fuertes también lloran, también sienten miedo y también necesitan ayuda. En este tema quiero hablar un poquito igual sobre la teoría del apego. Existe un psicólogo, Bowlby, que es el creador de la teoría del apego, ¿vale? Él explicó que los seres humanos necesitamos crear vínculos afectivos con otras personas porque estos vínculos nos van a dar seguridad. Estos vínculos nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a sentirnos acompañados, sobre todo cuando perdemos a alguien con quien teníamos un vínculo muy importante, ¿no? Por eso son muy importantes las redes de apoyo, porque estos vínculos afectivos con otras personas nos van a dar seguridad y nos van a hacer sentir acompañados. ¿Qué pasa cuando perdemos este vínculo importante? Pues nuestro cerebro va a necesitar tiempo para adaptarse a esta ausencia. Por eso te decía, o te digo más bien, que el duelo no es una enfermedad, sino que es una respuesta natural al amor y al apego, ¿vale? Entonces, está bien llorar, está bien sentir profundamente esta pérdida de una persona, de una mascota, de un sueño, de una meta. Nuevo seguidor, seguidora, muchas gracias, porque el duelo no es una enfermedad, sino que es esta respuesta natural al amor y al apego. Y quisiera hacerles una pregunta para seguir leyendo los comentarios. Nuevo seguidor, seguidora, muchas gracias. Quiero preguntarte, ¿crees que llorar es una señal de debilidad? ¿Sí o no? Voy a leer comentarios. Alexa dice llorar es liberador. Gerardo dice hay que ser valiente para admitir emociones. Sí dice no lo es, ya que pienso que es una forma de expresarse. Y Alexita nos dice no, al contrario, llorar es bueno porque libera tus emociones. Muchas gracias por comentar. Una vez más te invito a que le des me gusta al live y lo compartas para que podamos seguir previniendo la salud mental con anime. Como psicóloga quiero decirles algo. Las lágrimas no significan que una persona es débil. Muchas veces significan que esa persona amó profundamente. Que amó profundamente y esta tristeza, como te decía hace un rato, pues debe salir de alguna forma y lo más común es llorando, ¿no? Probablemente muchos han escuchado hablar de las 5 etapas del duelo que son propuestas por Elizabeth, que son la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación, ¿vale? Sin embargo, hoy sabemos que no todas las personas pasan por estas 5 etapas ni tampoco lo hacen en ese orden. Te vuelvo a repetir.
Cada proceso es único. Algunas personas sienten mucha tristeza desde el inicio, otras a lo mejor experimentan primero el enojo, o tal vez algunas parecen estar bien durante un tiempo y después este dolor aparece con fuerza, ¿no? Entonces no existe una forma única ni perfecta de vivir un duelo. Desde el punto de vista criminológico, que es mi otra especialidad, el duelo también es un tema muy importante, especialmente cuando hablamos de personas que han perdido algún familiar por algún delito o por algún hecho violento, ¿no? Además del dolor por esta pérdida, pues enfrentan a procesos legales, hay igual incertidumbre y otras situaciones que complican aún más su recuperación, ¿no? Entonces aquí el proceso de duelo puede haber distintas etapas o ni siquiera las etapas completas, porque aquí atraviesan otros factores que son los procesos legales, la incertidumbre y algunas otras situaciones que complican esta recuperación, ¿no? Y por esto, chicos, es el acompañamiento psicológico, por esto es importante el acompañamiento psicológico y el apoyo social, ¿vale? Porque son muy fundamentales para poder sanar los procesos de duelo, ¿vale? Quiero que imaginen algo, chicos, vamos a hacer una reflexión. Sobre todo porque hay muchos comentarios de quienes se sienten seguros comentándonos en este live, porque hay mucha empatía aquí y es un espacio seguro para que tú puedas expresarte sin juicios y sin miedo. Y me gustaría hacer una reflexión para todos estos chicos y chicas que nos están comentando. Gracias, nuevo seguidor. Quiero que imaginen algo. Si hoy desapareciera una persona muy importante para ti, si hoy desapareciera una persona muy importante para ti, ¿crees que podrías seguir siendo exactamente el mismo? Imagina esto. Si hoy desapareciera una persona muy importante para ti, ¿crees que podrías seguir siendo exactamente el mismo? Y la respuesta probablemente sea no. Y esto no significa que estés roto, significa que el amor dejó huellas y cuando alguien importante se va, también cambia una parte de nuestra historia. Justo lo que nos dice Alexa, ¿no? Ya que sentiría que me falta alguien. Exacto, cambia una parte de nuestra historia. Vamos a hacer otra interacción y quiero que me escriban en el chat una palabra, solamente una palabra, ¿vale? Cuando piensas en alguien que marcó tu vida, ¿qué palabra aparece primero? ¿Qué palabra se te viene a la mente cuando piensas en alguien que marcó tu vida? Puede ser gratitud, tal vez amor, quizá enseñanza o puede ser fortaleza. No hace falta que me expliques, solo ponme una palabra en el chat. La primera que se te viene a la mente cuando piensas en alguien que marcó tu vida. Nuevo seguidor, seguidora, muchas gracias. Una vez más te invito a que le des me gusta al live y lo compartas para que más personas puedan aprender sobre salud mental y anime. Me ayudas muchísimo a que TikTok me reconozca y podamos seguir previniendo la salud mental. Ok, leo sus palabras que se les vienen a la mente cuando piensan en alguien que marcó su vida. Por ahí leo hermandad, muy bien, paz, cariño, agradecimiento,
crecimiento, amor. Por ahí hay una importante que dice traumas. Muchas gracias a todos por comentar. Hoy aprendimos que el duelo no es una enfermedad, sino que es una respuesta profundamente al amor, una respuesta muy profundamente humana a todo este cariño, todo este amor que sentimos por alguien. Y Luffy nos recuerda que incluso las personas más fuertes pueden quebrarse cuando pierden a alguien importante. Y eso no te hace débil, te hace humano. En la segunda parte de este live que ya va a comenzar, hablaremos de algo igualmente importante que el tema del duelo, y es que vamos a responder a la pregunta de cómo seguimos viviendo cuando una persona que amamos o que amábamos ya no está. ¿Cómo seguimos viviendo cuando una persona que amábamos ya no está? ¿Es posible volver a sonreír sin sentir culpa? ¿Podemos recordar a alguien sin que el dolor nos destruya? Y sobre todo, ¿qué nos enseña Luffy sobre la resiliencia y el apoyo de quienes nos rodean? De eso vamos a hablar a continuación. Recuerden que si te estás identificando con estos temas, con este personaje de Luffy, con el tema del duelo, te invito a iniciar un proceso terapéutico, ya sea conmigo, mi número aparece en pantalla, o cualquier otro profesional. En terapia nosotros no buscamos que las personas olviden a quien perdieron, sino que buscamos que el recuerdo deje de ser una herida que está ahí todos los días y pueda convertirse poco a poco en una historia que la puedas recordar con amor, además de este dolor, ¿no? Que en lugar de que sea todo dolor, la puedas recordar con amor. El objetivo no es borrar el vínculo, sino aprender a vivir con esa ausencia de una manera que te permita seguir adelante. ¿Ok? Vamos con esta segunda parte del live. En la primera parte entendimos algo muy importante, les vuelvo a repetir para los que van llegando, y es que aprendimos que el duelo no es una enfermedad, sino que es una respuesta natural cuando perdemos a alguien o a algo que es o era muy importante para nosotros. También hablamos de Luffy y vimos cómo después de perder a Ice, su mundo parece detenerse, ¿no? Y quiero comenzar esta segunda parte con una pregunta, y ¿es posible volver a sonreír después de una pérdida tan grande? ¿Es posible volver a sonreír después de una pérdida tan grande? Muchas personas sienten esta culpa después de un tiempo, ¿no? Y cada que sienten esta culpa, se sienten tristes, y la culpa es un tema muy importante que igual me gustaría abordar en otro live para que estén atentos, ¿no? Te decía que muchas personas sienten culpa cuando después de un tiempo vuelven a sonreír, disfrutan un momento o sienten un poco de paz. Como si sonreír o disfrutar significara que estás olvidando a quien ya no está. Y hoy quiero hablar precisamente de esto y quiero preguntarte, cuando alguien que amamos ya no está, ¿qué creen que esa persona hubiera querido para nosotros?
coméntame en el chat. Cuando alguien que amamos ya no está, ¿qué crees que esa persona hubiera querido para ti? Puede ser que siguieras viviendo, que fueras feliz, que cumplieras tus sueños. Te leo en comentarios. Cuando alguien que amas ya no está, ¿qué crees que esa persona hubiera querido para ti? Yasmín nos dice por ahí que continuara. Y Alexa nos comenta: mi persona que ya no está en este plano, que continuara mi camino en la vida. Qué bonitas respuestas. Y creo que todas tienen algo en común, y es que el amor genuino normalmente desea el bienestar de la otra persona. Qué bonitas respuestas. Muchas gracias por comentar. Hay un momento, chicos, para los que ya vieron One Piece y a los que no lo han visto aún, hay un momento muy importante en este anime, y es que después de la pérdida de Ace, Luffy está completamente devastado. Él no piensa con claridad, solo ve lo que perdió, y entonces aparece Jinbe. Y en lugar de decirle no llores, olvídalo, Jinbe le hace una pregunta que cambia todo. Le dice: ¿qué es lo que todavía tienes? Y esa pregunta transforma la perspectiva de Luffy. No porque deje de doler la pérdida, sino porque él comienza a recordar que todavía existen personas que lo aman y lo necesitan. Y esto tiene mucho sentido desde la psicología. Entonces te decía que llega Jinbe y le pregunta a Luffy qué es lo que todavía tienes, y esta pregunta cambia la perspectiva de Luffy, no porque le deje de doler esta pérdida, sino que comienza a recordar que todavía existen personas que lo aman y lo necesitan. Y te decía que en psicología esto tiene mucho sentido, porque cuando estamos viviendo un duelo intenso, nuestro cerebro suele enfocarse en la ausencia, y es completamente normal. Pero poco a poco también necesitamos reconectar con lo que aún tenemos, con lo que aún permanece, que son nuestros vínculos, nuestros valores, nuestros proyectos, nuestra historia. Y esto no es para reemplazar a quien perdimos. Nueva seguidora, muchas gracias. Porque eso nunca ocurre. Nunca vamos a reemplazar a quien perdimos, sino que lo estamos haciendo para seguir construyendo vida alrededor de esa audiencia. Nueva seguidora, muchas gracias. Ahora quiero compartirles un modelo que usamos mucho en psicología, que fue propuesto por William Worden, y él explica que el duelo implica varias tareas que cada persona realiza a su propio ritmo. Pongan mucha atención a las personas que comentaron que han tenido una pérdida reciente, ¿vale? Este autor nos decía que el duelo implica varias tareas que cada persona realiza a su propio ritmo. Por ejemplo, puede ser aceptar la realidad de la pérdida. También está esta otra tarea de que nos permitamos sentir el dolor. También adaptarnos a una vida donde esa persona ya no está físicamente. También puede ser esa mascota, que esa mascota ya no está físicamente. Otra tarea también es encontrar una forma de mantener el vínculo con esa persona mientras sigamos viviendo. Y me gusta este modelo porque, si te das cuenta, nunca te habló de olvidar a esa persona, esa mascota, de olvidar esa pérdida, sino que habla de adaptarte a esa pérdida y cómo seguir viviendo con esa ausencia.
Y quiero preguntarles, ¿creen que recordar a alguien siempre tiene que doler? ¿Crees que recordar a alguien siempre tiene que doler? Coméntame, si no, depende, los leo. ¿Crees que recordar a alguien siempre tiene que doler? Si no, depende, coméntame. Conci dice, creo que depende de la situación que uno recuerde. Gracias por comentar. Alexita dice, tal vez de vez en cuando puede traer recuerdos buenos tanto como malos. Excelente. Alexa, recordar es resignificar su existencia en esta vida de la que partió. Muchas gracias por ese comentario. Con el tiempo, muchas personas descubren que el recuerdo puede seguir emocionando, pero ya no desde el sufrimiento, sino que este recuerdo también puede traer gratitud, ternura o inspiración, ¿vale? Una de las cosas más bonitas de One Piece es que nos recuerda que nadie llega lejos completamente solo. Recordemos que Luffy tiene una tripulación, tiene amigos, tiene personas que creen en él incluso cuando él ha perdido la esperanza. Y eso también ocurre en la vida real, porque las redes de apoyo no eliminan el dolor, pero hacen que sea más fácil cargar con este dolor. A veces creemos que ser fuertes significa resolver todos solos, pero pedir ayuda también es una forma de fortaleza. Desde la criminología sabemos que las personas que han vivido pérdidas, especialmente cuando son repentinas o violentas, pueden necesitar un acompañamiento adicional. No solo enfrentan el duelo, sino que también algunas personas que pasan por estas pérdidas repentinas pueden estar viviendo procesos legales y cambios importantes en su entorno, ¿no? Por eso el trabajo interdisciplinario entre psicología, trabajo social, medicinas y otras áreas resulta muy valioso, porque la recuperación no depende únicamente de la persona, sino que también depende de los recursos y del apoyo que encuentres a tu alrededor. Ahora, fue un tema muy valioso, muy importante, con el que muchas personas se sintieron identificadas. Y como ya estamos próximos a cerrar el live, me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio muy sencillo. Cada live lo trato de terminar con un ejercicio terapéutico sencillo para que no te vayas desestabilizado de este live, ¿vale? Recuerda que este ejercicio no sustituye un proceso terapéutico, pero puede ayudarnos a mirar el duelo desde otro lugar. Entonces te invito a hacer este ejercicio terapéutico. Si estás manejando o haciendo otra actividad, simplemente escucha, pero si estás en un lugar tranquilo, te invito a que cierres los ojos un momento, ¿vale? Vamos a empezar inhalando lentamente. Inhala, 1, 2, 3, 4 y exhala. Una vez más, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Ahora piensa en una persona que ha sido muy importante para ti. No importa si ya no está o si simplemente ya no forma parte de tu vida.
Visualiza un momento bonito que compartiste con esa persona. No busques el momento más doloroso. Busca un momento que te haga sonreír. Y ahora pregúntate, ¿qué aprendí gracias a esa persona? ¿Qué parte de esa persona sigue viviendo en mí? Tal vez una enseñanza, una frase, una forma de ver la vida. Y respira. Ahora imagina que esa persona puede verte en este momento. ¿Qué crees que te diría? ¿Qué desearía para ti? Permite que esa respuesta llegue sin presionarla. Inhalo, exhalo. Ahora repite mentalmente conmigo. El amor que compartimos sigue siendo parte de mi historia. Puedo recordar sin dejar de vivir. Honrar a quien amo también significa cuidar de mí. Está bien seguir adelante. Respira profundamente una vez más. Y cuando estés listo, abre los ojos. Gracias por hacer este ejercicio conmigo y quiero decirte algo. Luffy nunca dejó de amar a Ice, nunca la olvidó. Lo que cambió fue que aprendió a caminar llevando ese recuerdo con él sin permitir que el dolor detuviera toda su vida. Y creo que eso también puede ocurrir con nosotros. El amor no desaparece cuando alguien ya no está. Cambia de forma, nuevo seguidor, seguidora, muchas gracias. Cambia de forma, se convierte en recuerdos, en enseñanzas, en aquello que esa persona dejó en nuestro corazón. Y quiero darles un mensaje a todas estas personas que compartieron en el chat su duelo. Déjame decirte que si hoy estás viviendo un duelo, no estás mal por seguir llorando. No estás mal por sentir enojo. No estás mal si algunos días sonríes y otros vuelves a sentir mucho dolor. El duelo no es una línea recta, sino que tiene avances, retrocesos y ambos forman parte del proceso. Gracias a todos los que comentaron y gracias por acompañarme una vez más. Hoy Luffy nos recordó que el amor verdadero no termina cuando una persona ya no está físicamente, sino que permanece en lo que aprendimos, en los recuerdos compartidos y en la forma en que decidimos vivir. Ojalá este live les recuerde que pedir ayuda, llorar y seguir
adelante no son cosas incompatibles con el duelo. Podemos extrañar profundamente y al mismo tiempo permitirnos construir nuevos momentos de felicidad. Te invito una vez más a que le des me gusta like y lo compartas para que yo pueda ayudar a más personas con la temática de salud mental y anime. Como psicóloga, quiero recordarte algo antes de irme, y es que el duelo es un proceso profundamente personal. No existe un tiempo exacto para sanar. Sin embargo, si sienten que el dolor permanece con la misma intensidad durante mucho tiempo y te afecta de manera importante tu vida cotidiana, o sientes que ya no puedes seguir adelante, busca apoyo profesional. Puede ser un paso muy valiente. Buscar apoyo profesional puede ser un paso muy valiente. Pedir ayuda no significa que estés fallando. Significa que estás cuidando de ti mismo. Ahora sí, vamos a cerrar con lo siguiente. Hoy aprendimos que el objetivo del duelo no es romper el vínculo con quien ya no está, sino transformar ese vínculo. Muchas personas descubren que pueden seguir sintiendo amor por esa persona mientras continúan construyendo una vida con sentido. Recordar no impide sanar. Lo que buscamos es que el recuerdo deje de ser únicamente una fuente de dolor y también pueda convertirse en una fuente de gratitud, fortaleza y significado. Gracias a todos por acompañarme en este live. Espero que puedas sanar pronto esa pérdida. Te vuelvo a recordar que el duelo no tiene un calendario. Cada historia y cada persona es diferente.